Génesis capítulo 18, versículos 16 al 33. Génesis capítulo 18, versículos 16 al 33. Dice así la palabra del Señor. Y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo: encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumentará más y más, y el pecado de ellos ha agravado al extremo, descenderá ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Y se acercó a Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. Después de toda la tierra, ¿no ha de ser lo que es justo? Entonces respondió Jehová: si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Y Abraham replicó y dijo: he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. Quizás faltarán de 50 justos 5. ¿Destruirás por aquellos toda la ciudad? Y dijo: no la destruiré si hallare allí 45. Y volvió a hablarle y dijo: quizás hallarán allí 40. Y respondió: no lo haré por amor a los 40. Y dijo: no se enoje ahora mi Señor si hablar, quizás hallarán allí 30. Y respondió: no lo haré si hallare allí 30. Y dijo: he aquí ahora que he emprendido el hablar a mi Señor, quizás hallarán allí 20. No lo destruiré, respondió, por amor a los 20. Y volvió a decir: no se enoje ahora mi Señor si hablaré solamente una vez. Quizás hallaran allí 10, no la destruiré, respondió, por amor a los 10. Y Jehová se fue, luego que acabó de hablar a Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Amén. Hermanos, muchas veces nosotros hacemos resoluciones en la vida, una resolución de empezar el día de la semana de manera diferente, o a veces tenemos resoluciones como para comenzar de mejor manera algunas cosas. Por ejemplo, las típicas resoluciones de la dieta, ¿no es cierto? Las típicas resoluciones de ir al gimnasio, que se hacen siempre todos los lunes. Y claro, cuando comienza un nuevo año, ¿no es cierto? Eso también es muy típico de hacer resoluciones en nuestras vidas, incluyendo asuntos espirituales. Y probablemente tú, en algún momento, a lo mejor en tu vida cristiana, también has hecho la resolución de orar más y de orar como deberías. Y sabemos que deberíamos orar, claro. A veces, hermanos, el hecho de orar, por supuesto que es un reto en sí mismo, y es un reto por nuestra carne, por nuestras prioridades. Pero aun cuando oramos, hermanos, ¿cuántas veces pensamos en nuestra responsabilidad de orar, o en este caso de interceder por otros? Nuestra oración puede ser por nosotros, porque tenemos muchas necesidades, ¿no es cierto? Pero también deberíamos aprender a enfocarnos en otros cuando oramos. Y aun cuando oramos por otros, a veces, hermanos, a veces oramos muy general, en vez de a veces interceder por ellos, rogando a Dios por cosas específicas que ellos necesitan. Hermanos, interceder significa orar por otros, en favor de ellos ante Dios, pidiendo al Señor lo que ellos necesitan. Y hermanos, en este pasaje encontramos un ejemplo, encontramos a Abraham de cómo él intercedía por otros.
Pero hermanos, quiero dar una nota al margen con respecto a esto de la intercesión. Antes de considerar la intercesión de Abraham, hermanos, es importante entender quién está habilitado para interceder. Y esto es muy importante aclararlo. Hermanos, cuando vamos a la Biblia, solamente los hijos de Dios pueden hacerlo. Solamente los hijos de Dios tienen acceso al trono de la gracia, tienen acceso al gran sumo sacerdote que es Jesucristo. Solamente los hijos de Dios tienen el derecho de implorar a Dios, orar a Él e interceder por nuestros hermanos en Cristo, o que tenga misericordia de aquellos que merecen su ira. Sabemos que Abraham era un hijo de Dios, sabemos que Abraham era un amigo de Dios. Y si nosotros compartimos el mismo privilegio que Abraham, hermanos, entonces también tenemos el mismo acceso que él tenía y el derecho de interceder a él por otros. Hermanos, este pasaje de Génesis aquí no está así nomás como contándonos una historia. Nos está mostrando con claridad cómo el hijo y el amigo de Dios tiene realmente acceso a él. Eso es lo que dice acá. Dice que acá estaban en una conversación Dios con Abraham, y luego Abraham escucha lo que Dios tenía como plan hacer en Sodoma. Y dice que Abraham estaba aún delante del Señor, y entonces decidió hablar con respecto a ese pueblo en Sodoma. Entonces, hermanos, encontramos esto acá. Y hermanos, ahora de manera muy breve, consideremos el contexto de este pasaje. El hecho de lo que sucedió aquí. Hermanos, Dios visitó a Abraham y a Sara con 2 ángeles para decirle que muy pronto iba a tener un hijo. Era una promesa que Dios le había dado antes, pero habían pasado los años y los dos eran ya personas muy viejitas. Y por eso Sara se rió no creyendo a Dios, pero él afirmó su promesa en ellos, que dentro de un año iban a tener un hijo. Después leemos que los ángeles miraron hacia Sodoma y Dios se quedó para decir a Abraham lo que iba a suceder. Ahora vaya conmigo por favor el verso 20 y 21 del capítulo 18. 20 y 21. Dice el texto: entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Entonces, hermanos, lo que leemos luego es que los ángeles después se fueron hacia Sodoma, y Abraham empezó a interceder a Dios por esa ciudad. Y entendemos que Abraham lo hizo, hermanos, ¿por qué usted cree? Lo hizo primordialmente, lo hizo porque estaba preocupado ¿por quién? Por su pariente, por Lot, por su sobrino y por toda la familia de Lot. Ahora, hermanos, pregunta, escúchame, piensen esto. ¿Cuántos familiares de Lot habían en Sodoma y Gomorra? Piensa eso rapidito. Lot, ¿quién más? La esposa de Lot, ¿quién más? Los hijos de Lot, hijas, ¿no? Que eran como 2. ¿Qué más? Ponele los esposos de ellas. 8, ponele. Hijas, hijos. Pregunta, ¿eran 50? ¿Y por qué pidió por 50? Ya vamos a ver eso. Entonces, hermanos, vemos aquí que, en primer lugar, Abraham estaba preocupado claramente por su familia. Entonces, aprendemos algo de la intercesión de Dios. ¿Por quiénes? Por los hermanos en Cristo. Y en este sentido, hermanos, recordamos que la Biblia llama a Lot un hombre justo, un hijo de Dios. Pero, hermanos, en intercesión de Lot, hermanos, Abraham intercedía por Sodoma, porque la familia de Lot no era tan grande, y comenzó en un momento a pedir por 50. Claramente, hermanos, Abraham estaba pensando en su familia, pero también estaba pensando en los que no eran su familia. Estaba pensando en los hijos de Dios, que era Lot, por ejemplo, que era un creyente, pero también estaba pensando en los que no eran creyentes. Y hermanos, aquí nos da un ejemplo también de intercesión por los incrédulos. Hermanos, en este pasaje podemos aprender esto, y esta es mi propuesta de esta predicación: que los cristianos deberíamos interceder ante Dios por otras personas. ¿Quiénes?
sus hermanos en Cristo, pero también por los incrédulos. He titulado esta predicación, hermanos, Viviendo entre enemigos, parte 3, intercediendo por otros. Y bajo ese título tengo 3 puntos para poder compartir con ustedes. En primer lugar, intercedemos por otros debido a quién es Dios y quiénes somos nosotros. En segundo lugar, intercedemos por otros con perseverancia e insistencia. Y en tercer lugar, intercedemos por otros y después, ¿sabe qué hacemos? Descansamos en Dios. Luego de eso vamos a dar unas aplicaciones y una conclusión. Así que oremos, hermanos, para que el Señor nos guíe en esta predicación. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, quiero rogarte, Señor, que tú nos bendigas al poder finalizar este tiempo de estudio con estas 3 predicaciones y entendiendo que vivimos entre enemigos. Pero aun cuando vivimos entre enemigos tenemos una labor: interceder por nuestros hermanos e interceder por nuestros enemigos. Señor, te rogamos que tú nos guíes en esta tarde. Háblanos, te lo rogamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Primero, hermanos, ¿quién es el Dios a quien oramos? Hago esta pregunta, hermanos, porque el primer punto que fijo aquí es que intercedemos debido a quién es Dios y quiénes somos nosotros. Pero, ¿quién es el Dios a quien oramos? Claro, no sería posible, hermanos, responder a esta pregunta de manera completa en este mensaje, porque además que no sería correcto que yo ahora me ponga a predicar todas las perfecciones de Dios, porque no es el propósito de este texto. Pero específicamente, hermanos, en nuestra intercesión por otros, ¿cuáles son las perfecciones de Dios que nosotros nos enfocamos? Hermanos, aquí Abraham diciéndole a Dios en el versículo 23, fíjense, dice: ¿destruirás también al justo con el impío? Vemos aquí que él está intercediendo por los justos en Sodoma, pensando específicamente en su sobrino Lot y probablemente en su familia y otros que él hubiera influenciado en ese tiempo, o sea, que Lot hubiera influenciado en ese tiempo ahí en esa ciudad. Entonces, vemos primero que intercedemos por otros cristianos, hermanos. ¿Saben por qué? Porque Dios es justo. Vaya conmigo al versículo 24 y 25. Dice el texto: quizá haya 50 justos. ¿Se dan cuenta? Está pensando en los creyentes allí. Está pensando que a lo mejor Lot pudo influir y pudo evangelizar. Quizá haya quizás haya 50 justos dentro de la ciudad. Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él. Lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo como el impío y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Hermanos, Abraham ora aquí basado su intercesión en el hecho de que Dios es justo. Que no sería correcto para el Señor que no sería correcto para Abraham de que Dios haga morir al justo con el impío. El justo tratado como el impío. Aquí basa su intercesión específicamente, hermanos, en que Dios es juez. Porque el texto dice luego: el juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Hermanos, claramente que esto es una pregunta retórica, porque la respuesta es obvia: Dios es justo. Él es el juez de toda la tierra, Él es perfectamente justo. Él va a hacer lo correcto, va a hacer lo justo. Entonces, desde el principio vemos que Abraham basó su intercesión ¿en qué? En el carácter de Dios. Y no en sus propias emociones ni en sus deseos. Y esto es muy importante, hermanos, porque a veces imploramos a Dios, pero imploramos a Dios con motivaciones incorrectas, con una base incorrecta. ¿Y esto qué quiero decir con esto? Imploramos a Dios, hermanos, debido a nuestros sentimientos y nuestros deseos y en la manera en la cual pensamos que Dios debería cumplir su voluntad. Hermanos, no sé si para ustedes fue un tiempo de edificación, este tiempo que hemos estado leyendo el libro los miércoles y cuando pasamos por el capítulo de que Dios es trino. Y fíjense cómo la conexión de que cuando la Escritura dice que Dios es amor, la conexión es porque Dios es trino. Dios no es amor porque nos creó.
Porque si decimos que Dios es amor porque nos creó, significa que antes de crearnos, Dios no era amor. Pero cuando uno entiende esto, hermanos, ahora uno entiende que ya no oramos solamente, Señor, te pedimos que hagas esto, porque tú eres amor. Y no está mal eso, hermanos, pero ahora cuando usa esa palabra, entienda por dónde viene el asunto de que Dios es amor. Cuando hablamos de que Dios es amor es porque Él busca lo glorioso. Entonces no tiene nada que ver con un asunto de algo sentimental, ¿no es cierto? Entonces, vemos aquí que hay una manera de proceder en el momento de orar. Pensamos entonces en el carácter de Dios. Abraham, hermanos, entonces basó su petición, su intercesión en el carácter de Dios, ante todo aquí, en este caso puntual, en base a la justicia. Entonces, cuando vemos a un hermano en Cristo sufriendo, ya sea por su propio pecado, simplemente como parte de su vida espiritual, hermanos, podemos interceder por él o por ella, basando nuestra oración en el hecho de que Dios es justo, que Dios no va a hacer lo incorrecto con sus hijos, sino que siempre hace todo para su gloria y para el bien de su pueblo. Ahora, obviamente podemos equivocarnos, hermanos, eso sí, al no entender plenamente la voluntad de Dios para la vida de alguien. Y eso tenemos que estar claros con eso. Podemos equivocarnos en eso. Pero aquí Dios había decidido, hermanos, destruir la ciudad. Pero también había decidido salvar a Lot, para rescatarle de sí mismo, para mostrarle misericordia y sacarle de ese lugar malvado. Hermanos, no deberíamos interceder basando la oración en que nos sentimos mal ver a nuestro hermano sufrir o que nuestro hermano se siente mal por su sufrimiento. Porque, hermanos, la única base segura de nuestras oraciones, incluyendo la intercesión, hermanos, es el carácter de Dios. Hermano, cuando alguien te dice, una hermana o un hermano te dice, hermano, ore por mí porque estoy sufriendo, ¿usted qué le va a decir? Por algo está sufriendo. No, hermano, no le vas a decir eso. Por algo ha de ser, no. Pero sí le puede decir, mire, hermano, yo voy a orar por usted, pero quiero que sepa por qué voy a orar. Yo voy a orar para que el Señor haga justicia. Porque puede ser que esa persona está llorando porque él ha cometido cosas malas y está sufriendo la consecuencia. Y te está pidiendo que ores para él no sufrir. Hermanos, tenemos que orar por el carácter de Dios aquí. Entonces, la única base segura es el carácter de Dios. Tú eres justo, Señor, tú eres amor, muestra tu justicia, muestra tu amor para con mi hermano que está sufriendo por amor de tu nombre. Y claro, podemos basar nuestra intercesión, hermanos, en las otras perfecciones de Dios, como apenas ahora acabé de mencioné el amor del Señor. En la situación específica, aquí se entiende por qué Abraham se enfocó en la justicia de Dios. Pero, hermanos, debemos interceder por nuestros hermanos debido al amor de Dios, a la misericordia del Señor, a la santidad de Dios. Hermanos, pero de vuelta, el punto aquí es aprender cómo orar de la misma manera. Orando, pero basándonos en la palabra del Señor, en el carácter de Dios, en lo que sabemos de Dios. En vez de orar basándonos en peticiones, en nuestros propios deseos y sentimientos. Hermanos, somos hijos y amigos de Dios. Y sí tenemos nosotros el derecho de implorar e interceder por otros delante del Señor, pero tenemos que hacerlo, hermanos, con la base correcta, basándonos en el hecho de que Dios es justo, o sea, de que Dios es perfecto y que Dios no hace nada incorrecto. Otra manera puede ser, Señor, tú eres santo y por tu santidad te pido por esta persona. Pero de vuelta, hermanos, el punto entonces es entender el cómo tenemos que acercarnos a Dios en intercesión por otros. Pero también basamos nuestras oraciones, hermanos, en las perfecciones de Dios cuando también oramos por los incrédulos. Hermanos, aquí Abraham estaba enfocado en los justos, ¿no es cierto?
Él nombra a los justos. ¿No habrán 50 justos? Entonces están pensando en Lot, están pensando en su familia, están pensando en que ellos a lo mejor influyeron a otros. Él está intercediendo por Lot, estaba intercediendo por la ciudad. Y pedía que Dios no destruyera la ciudad. Porque no solamente pensaba entonces en algunos justos. Pensaba en que a lo mejor en ese lugar hay personas que el Señor tenga misericordia, como cuando leemos Jonás. ¿Se acuerdan Jonás? ¿Se acuerdan que Jonás se enojó por un gusano? Que se enojó porque el sol le daba en la cabeza y se enojó por esa calabaza que le estaba ayudando a tener sombra. Y se enojó con el Señor. Y el Señor le dice: ¿tú te enojas por esto? ¿Y no tuviste misericordia de personas que tienen brazos, que tienen piernas, que se mueven para la derecha, que se mueven para la izquierda, o que no saben ni siquiera dónde está la derecha, dónde está la izquierda, pensando que a lo mejor hay niños ahí? Hermanos, oramos al Señor por otros también. Y así Abraham estaba haciéndolo. Pedía que Dios no destruyera la ciudad y sus habitantes incrédulos debido a los justos viviendo allí. Y en este sentido, hermanos, claro, nosotros también tenemos que aprender entonces a orar por los incrédulos. Hermanos, el próximo domingo comenzaremos una serie de predicaciones que en cierto sentido estarán puestas sobre la base del fundamento que estamos poniendo en esta serie de predicaciones que hemos comenzado hace 2 domingos atrás. Y comenzaremos a hablar de la obra misionera y nuestra labor ardua en expansión del reino de Dios. Y veremos, hermanos, que somos llamados a sembrar la semilla, compartiendo el Evangelio con todos, y después esperando que Dios haga su obra, que Él haga crecer su reino y que Él salve a su pueblo. Aprenderemos que Dios es la garantía del crecimiento del reino de Dios, y junto con nuestra responsabilidad de evangelizar, pues luego entonces vamos a hacer algo: descansar, porque la obra es de Dios. Pero hermanos, cuando evangelizamos y descansamos, pregunta: ¿es un descanso en que no hacemos nada? ¿O hay algo que deberíamos estar haciendo siempre, aun cuando descansamos? Escúchenme. Dios hace la obra, nosotros tenemos que salir a evangelizar y tenemos que ahora descansar en que Dios haga la obra. Pero en ese tiempo que descansamos en que Dios haga la obra, ¿cómo descansamos? Esa es la pregunta. ¿Cómo descansamos? Hermanos, de vuelta, descansamos en que Dios hace la obra. Nosotros somos responsables de evangelizar. Deberíamos descansar entonces, pero en ese descanso tenemos que estar orando. Tenemos que estar intercediendo por aquellos que no son salvos. Hermanos, empresarios que están aquí, personas que venden aquí, personas que siembran, que están aquí. Cuando ustedes trabajan, cuando usted está haciendo un negocio con alguien, usted antes sabe que tiene un negocio, ¿no es cierto, Génesis? Oras al Señor: Señor, dame habilidad. Luego tienes a la persona al frente, le vendes una propuesta, se lleva el presupuesto. ¿Y tú qué haces luego? O sea, te preparaste, ¿no es cierto? Le diste el mejor producto, le vendiste ese mejor servicio, y esa es tu responsabilidad. Le pusiste la mejor cara, ¿no es cierto? Y luego de eso, ¿qué haces? Tienes que esperar a que te llame y te dice: Gigi, aquí va un crédito que te quiero pedir, ¿no es cierto? Pero en medio, ¿qué haces eso? No haces eso. Comienzas a orar. Y dices: Señor, ayúdame a que la propuesta sea la mejor para él, para mí, para la institución donde trabajo. ¿Oramos o no oramos? Hacemos esto a diario en nuestro trabajo, hermanos. Y esto hacemos también cuando evangelizamos. Lo mismo, descansamos, pero intercediendo, orando por aquellos que no son salvos, para que no sean juzgados por el Señor para siempre. Entonces, y orando por los incrédulos, intercediendo por ellos, hermanos, es un trabajo sin duda,
pero también es parte de nuestro descanso, porque Dios es el que hace la obra. Hermanos, la verdadera pregunta que tenemos que hacernos aquí es: ¿sabemos cómo orar por otras personas? ¿Sabemos interceder orando que Dios no derrame su ira sobre los incrédulos? Porque nuestro evangelismo sin la intercesión, sin la oración, no tendrá poder, hermanos. Son dos partes de lo mismo. Son dos caras de una misma moneda. Hermanos, tenemos que abrir nuestras bocas y evangelizar, sembrando la semilla del evangelio. Pero hermanos, también tenemos que interceder por estas personas que están en camino a la destrucción, orando por ellos para que el evangelio de Jesucristo los alcance. Y obviamente, hermanos, no intercedemos por los incrédulos basados en quiénes son o en lo que merecen. Hermanos, escúcheme, cada alma de Dios merece nada más que la ira de Dios para siempre. No podemos orar por nuestros familiares y amigos rogando a Dios que tenga misericordia de ellos porque no son tan malos, o porque yo lo amo mucho, o por cualquier otra razón. Estas cosas no son una base segura para la intercesión por los incrédulos, hermanos. Tenemos que interceder por ellos, orar por su salvación, pero basado en el carácter de Dios. Señor, yo te ruego por este hombre o por esta mujer para tu gloria, porque eres glorioso, y para que tu gloria, en este caso, la sabiduría, la gracia, la misericordia tuya sea gloriosa en ellos. Tú, Señor, eres Dios justo, eres santo, pero también eres Dios trino, eres Dios de amor, lleno de gracia y misericordia. Te ruego, Señor, que tu nombre glorioso caiga sobre esta alma. Hermanos, tenemos que confiar. Tenemos que confiar en que Dios, escúchame, Dios quiere salvar. Y tenemos que confiar que Dios va a salvar a su pueblo. Tenemos que confiar que es la voluntad de Dios de salvar a mucha gente. Hermanos, ¿saben qué dijo Cristo? Los campos. ¿Qué dijo? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que los campos están blancos? Que hay que cosechar. Hay que ir a recoger. ¿Y qué significa que hay que recoger? Que hay fruto. Hermanos, esto es una verdad, ¿eh? ¿Saben por qué? Porque nuestro Cristo glorioso ascendió y está sentado en su trono. Y Él dijo: toda potestad me es dada, no solamente en los cielos, sino donde están los campos blancos, en la tierra. Por eso que el Señor dijo: oren para que el Señor envíe, ¿qué cosa? ¿Obreros a dónde? Al campo a sembrar. No, Señor, para que vayan a mies. Ya hay fruto que tenemos que ir a recogerlo, hermanos. Entonces, hermanos, tenemos que confiar en esto. Y si confiamos e intercedemos por ellos, tenemos que hacerlo basado en el carácter de Dios. Hermanos, probablemente necesitamos entonces cambiar esto, porque yo sé que oramos por nuestros seres queridos, incrédulos, y tal vez por otros, pero de vuelta, ¿lo hacemos correctamente? Probablemente, hermanos, entran muchas emociones en nuestras oraciones. Y entiendo, hermanos, que eso es natural, eso es correcto, pero no pueden ser la base de nuestra oración. No oramos que Dios salve personas solamente porque los amamos mucho y los queremos ver en el cielo. No solamente oramos porque no queremos que sufran en el infierno para siempre. Y hermanos, eso es cierto y sin duda. No digo que lo quite de su mente, pero entiendas esto, hermano. No es la base de la oración. Queremos que sean salvos, hermanos, para que Dios sea glorificado en ellos por su gracia y misericordia. O así entonces deberíamos orar, tal vez pensando en tu propia mente en esta realidad. ¿Quieres que Dios salve a tu ser querido por tu amor para con él o ella? ¿Porque tú no quieres pensar en que pase la eternidad en el infierno? ¿O porque quieres que tu Dios sea más glorificado por su gracia y misericordia? ¿Cuál es tu motivación? Y en esto, hermanos, tienes que decidir. Y tienes que decidir bíblicamente. Esta es la base correcta cuando oramos por los incrédulos. Que Dios tenga misericordia de ellos y los salve para que Él reciba más gloria. Para que más personas le alaben.
porque Él ha hecho un milagro de salvación con un incrédulo más por su pecado. Pero Abraham aquí también nos mostró que entendió, hermanos, no solamente quién era Dios. Hermanos, Abraham entendía quién era Él, quién era Abraham. Abraham oró una vez por Sodoma, ¿no es cierto? Rogando a Dios que no destruyera a 50 justos, ¿se acuerdan? Pero después Abraham piensa que ha sido demasiado optimista, ¿no es cierto? Y vemos que ahora él pide a Dios que perdone la ciudad 50-45. ¿Y después qué hace? Pide al Señor que perdone la ciudad 50-40. Luego 30. Luego 20. Y luego 10. Pero fíjense el versículo 27. Miren el versículo 27, cómo él habla con Dios cuando sigue intercediendo. Dice el versículo 27, he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. Hermanos, Abraham reconoció quién era él cuando intercedía delante de Dios. Hermanos, yo sé que muchos de nosotros oramos diciendo, Señor, Padre, te pido con confianza porque soy tu hijo, ¿no es cierto? ¿Está mal? Por supuesto que no. No está mal, está muy bien. Demuestra fe en la obra de Cristo, amén por eso. Pero aquí tenemos otra manera clara de cómo tenemos que mostrarnos ante el Señor. Hermanos, muchas veces, y usted seguramente ha oído de personas llamadas cristianas que dicen ser hijos de Dios y cuando oran ante Dios no lo hacen como un hijo que honra al Padre, sino que lo hacen como un hijo que manda al Padre. Y en ese sentido, aunque están diciendo una frase correcta, Señor, te pido porque soy tu hijo, en verdad lo hacen con un concepto incorrecto. Somos hijos, sí, por gracia, somos adoptados, y eso es lo que somos. Somos adoptados. Hermanos, somos polvo y ceniza. Eso es lo que somos. Hermanos, aquí vemos la humildad de Abraham. Porque Abraham no está demandando nada a Dios. Fíjense todos por favor, Abraham no está demandando nada al Señor. Abraham no piensa que puede forzar a Dios para hacer algo. Él ora, sí, él ora con fe. Sí, la Biblia nos dice que Abraham era un hombre de fe. Pero no por eso el Señor respondió su petición. Y no por eso Abraham insistió. Abraham, hermanos, insistió porque conocía al Señor. Pero lo hizo con humildad porque también se conocía a sí mismo. Abraham sabía que era polvo y ceniza. Así que nosotros, hermanos, podemos y debemos orar implorando al Señor con insistencia, con argumentos basados en el carácter de Dios. Pero hermanos, siempre entendiendo que no somos Dios. Siempre entendiendo, hermanos, nuestra condición. Siempre con una actitud en humildad, en vez de actuar y orar como nosotros nos gustaría que salga tal cosa o lo que sea. Si Dios no responde como quisiéramos a nuestra petición, hermanos, esta humildad y entendimiento de quién es Él nos va a rescatar de caer en el desánimo y pensar que orar no sirve de nada. Así que tenemos que ser así, hermanos, cuando oramos, humildes. Cuando oramos por nuestros hermanos en Cristo, tenemos que hacerlo con humildad, sabiendo que Dios sabe mejor que nosotros, hermanos. Hermanos, escúchenme. Vamos a ver que nosotros tenemos que perseverar cuando oramos. Pero, hermanos, si usted no se considera polvo y ceniza, ¿sabe lo que va a hacer? La segunda vez que usted va a orar, usted se va a enojar. Y la tercera vez, porque ya aprendió la receta, que tiene que perseverar en oración, ¿no es cierto? Entonces la tercera vez que va a orar con enojo. Porque tú dices, pero si tú me estás diciendo que tengo que orar y perseverar en la oración y no me estás escuchando.
Puede ser porque no hay humildad. Dios está alejado completamente de los soberbios, pero tiene gracia y da gracia a los humildes. Hermanos, tenemos que orar así, porque Dios sabe mejor. Y es por eso, hermanos, que cuando oramos con insistencia puede ser, y el Señor no cumple lo que estamos pidiendo, si somos humildes, lo aceptamos con gozo, lo que el Señor decide o decidió. ¿Saben por qué? Porque somos polvo y ceniza. Así que podemos pensar que sabemos lo que nuestros hermanos necesitan, ¿no es cierto? Podemos pensar eso y rogar a Dios así, pero no siempre pedimos correctamente, ni para nosotros mismos pedimos correctamente. Aquí Abraham, por ejemplo, hermanos, no recibió la respuesta que buscaba de Dios. Y tenemos que ser humildes cuando intercedemos por otros cristianos, entendiendo que Dios sabe mejor y que va a responder conforme a su perfecta voluntad. Tenemos que entender que Dios quiere que sus hijos pasen por la tribulación, y por eso, si intercedemos que Dios quite el sufrimiento de un hermano y no lo hace, hermanos, que tengamos la humildad para entender que Dios ha hecho lo correcto y lo mejor para esa persona. Es lo mismo cuando intercedemos por los incrédulos. Porque aunque queremos ver a todos los incrédulos salvos y más a nuestros seres queridos, hermanos, necesitamos la humildad para admitir que no todo depende de nosotros, sino de Dios. Él ya sabe a quién va a salvar. Y puesto que nosotros no sabemos, hermanos, evangelizamos a todos y oramos por todos. Pero si Dios no decide salvar a alguien, es para que su nombre sea glorificado por su justicia. Y amén por eso. Pero tenemos que descansar en su obra. Hermanos, tenemos que descansar en sus perfecciones. Y podemos interceder con confianza, pero también, hermanos, con humildad. Esto me lleva, hermanos, entonces ahora al siguiente punto que ya mencioné. Tenemos que interceder, hermanos, con insistencia, con perseverancia. Vemos aquí, hermanos, que en esta historia Abraham no intercedió una sola vez por la ciudad de Sodoma. No lo hizo una sola vez por sus habitantes, incluyendo su sobrino Lot. Hermanos, Abraham aquí pidió y después, ¿sabe qué hizo? Volvió a pedir y después volvió a pedir y después pidió y volvió a pedir. Primero pidió a Dios que preservara la ciudad si encontraba 50 justos dentro de ella. Y Dios respondió que sí, ok, dale. Después otra vez pidió si encontraba 45 justos y que Dios no destruyera la ciudad. Y Dios dijo, ok, dale. Y Abraham continuó pidiendo, pensando que tal vez habían 40 justos y rogando a Dios que no destruyera la ciudad por esos 40. Y Dios respondió afirmativo. E increíblemente continuó rogando a Dios, encontraba 30 y después 20 y después a 10 justos en la ciudad y que Dios no lo destruyera, y Dios respondió y dijo, confirmado. Pero en ninguna de sus peticiones pasó eso. Pero, hermanos, vemos que Abraham oró con humildad, pero vemos que, hermanos, Abraham oró con confianza. No tenía miedo de acercarse a Dios y pedir, y pedir, y pedir, y pedir por otros. Y esta confianza es nuestra también, hermanos. Porque también tenemos un intercesor. Acompáñenme rápidamente a lo que dice Hebreos, capítulo 4, versículo 14 al 16. El texto dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Versículo 15 de Hebreos 4. Porque no tenemos un sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Así que, versículo 16, acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hermanos, tenemos confianza, no confianza en quienes somos, porque quienes somos naturalmente no deberíamos no podríamos acercarnos al Dios Santo y mucho menos pedirle algo. Nos acercamos, hermanos, con confianza porque Cristo
en Cristo somos sus hijos. Nos acercamos con confianza porque Cristo intercede por nosotros. Y hermanos, Cristo habló de lo mismo, lo que se puede llamar la importunidad, de ser inoportuno, perseverando a rodar y pidiendo con insistencia. Hermanos, Cristo nos enseñó eso en los evangelios. ¿Se acuerdan la historia? Cristo contó 2 historias para ayudarnos a aprender cómo orar y que tenemos que orar con insistencia. Vaya conmigo rápidamente a Lucas capítulo 11, versículos 5 al 8. Lucas capítulo 11, versículos 5 al 8. Dice el texto: les dijo también: ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mi viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel respondiendo desde adentro le dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en mi cama, no puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Hermanos, aunque este amigo no quería incomodarse y levantarse por su amigo, puesto que su amigo insistía, eventualmente recibió lo que quiso. ¿Lo ven aquí? Ahora, Cristo después hace una aplicación de esta oración. Mire conmigo los versículos 9 al 13. 9 al 13. Dice: y yo os digo, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y el que llama, se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, no le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Hermanos, escúcheme, no incomoda a Dios levantarse y responder nuestras oraciones. Pero lo que está enseñando aquí es que necesitamos pedir, buscar, llamar con perseverancia e insistencia. Hermanos, lo que Cristo nos está enseñando aquí es esto. Escúcheme. Pide, 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 pide. No porque no creemos, sino precisamente porque creemos y sabemos que Dios va a responder. Buscamos y llamamos, rogamos e intercedemos con insistencia, así como Abraham también insistió aquí en este pasaje. Pero ahora, hermanos, vaya conmigo a Lucas 18. Vaya conmigo a Lucas 18, versículos 1 al 7. Lucas 18, versículos 1 al 7. Acompáñame al texto. Dice la palabra de Dios: también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hame justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni respeto a hombres, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que clama a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Hermanos, la viuda no recibió respuesta a su primera petición, ni a la segunda, pero seguía insistiendo con el juez hasta que él diera lo que quisiera, porque era muy molesta. Y hermanos, y aunque sabemos que Dios no es injusto, y a Dios no le molesta escuchar que pedimos y pedimos, fíjese que Cristo enseñó entonces en esta parábola
sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, como dice el versículo 1. Hermanos, escúchenme. Dios nos manda a orar y nos manda a orar con insistencia. ¿Me escuchó? Pero escúcheme, hermano, escúcheme. Porque yo sé que a veces esto suele ser se le hace una sonrisa a usted. Estamos orando, estamos hablando ahorita en el contexto de orar para que el Señor les dé su espíritu a otros. No se me vaya del contexto. Estamos hablando aquí en el hecho de orar y pedir, pero pedimos para que el Señor le dé el Espíritu Santo, salvación a otros. Lamentablemente, hermanos, muchas veces nosotros tomamos estas lecciones, pues las aplicamos mal. Ya sé lo que tengo que hacer. Voy a pedir al Señor mucho, como se me enseñó hoy. Para tener tal cosa, para tener tal otra, para lograr tal cosa. Hermanos, eso no es lo que la Biblia nos está diciendo acá. Claramente, hermanos, todo el contexto tiene que ver con asuntos de justicia y con asuntos de que los justos o que el pueblo del Señor reciba esa justicia. Y hermanos, eso tiene que ver, ¿sabe con qué? Con el Evangelio en esas personas. Hermanos, tenemos que insistir orando para que las personas vengan al conocimiento del Señor. Y tenemos que insistir orando para que los cristianos perseveren en su crecimiento en Cristo Jesús. Entonces, lo vemos en Abraham aquí, hermanos. Cristo lo enseñó, igual que el apóstol Pablo en Efesios 6, cuando dice que tenemos que perseverar en la oración. Entonces, así como deberíamos orar por nuestros hermanos en Cristo, no solamente en el momento cuando pidan oración en el chat de la iglesia, no solamente en el momento de las reuniones de oración, no solamente una vez en la semana después de conversar con ellos el domingo. No, hermanos, necesitamos aprender a perseverar, insistir en nuestra intercesión por otros cristianos. Lo deberíamos hacer para nuestra propia familia, pero también deberíamos hacerlo por los que no conocen al Señor. La perseverancia en la intercesión por otros cristianos siempre empieza, por ejemplo, con tu cónyuge, con tus hijos. Igual deberíamos insistir con que Dios, con el Señor en nuestra intercesión por nuestra propia iglesia local, pero también por las iglesias hermanas y aún por las iglesias en todo el mundo, por la iglesia perseguida, la iglesia en otros lugares donde no sabemos. Hermanos, hay mucho por qué orar y necesitamos aprender a ser persistentes, perseverando con insistencia en el Señor, porque así nos enseña el Señor que quiere que oremos. Y sin duda, esta es la verdad en cuanto a los incrédulos también. Tenemos que orar por ellos, hermanos. Insistir al Señor por ellos para que tenga misericordia y salve a los perdidos de su ira. Hermanos, escúchenme. La expansión del reino, la evangelización se hace con dos cosas claras, hermanos: hablando y orando. Hermanos, esta es la verdad. Escuchen. Alcen las manos los cristianos aquí. Levanten la mano los cristianos. Quiero que se vean los que son cristianos, los que se identifican como cristianos, hijos de Dios, por Jesucristo. El credo, el que dijo... Ok. Mírense un ratito. Escúchame. Usted es cristiano porque alguien le predicó el Evangelio, pero porque alguien oró por usted. Y no oró una vez por usted. Esa es la verdad. No oró una vez por usted.
Hermanos, somos hijos de Dios porque alguien oró, y mucho, y mucho, y mucho. Y alguien random, o el mismo, nos predicó el Evangelio. Pero hubo personas que oraron muchísimo para que usted oiga el Evangelio y crea. Hermanos, y usted dirá, todo muy bien, yo, sentimental, este momento de la prédica, pero la verdad es que yo, no hubo nadie que oró por mí. Y sabes que te lo tomo, pero Cristo oró por mí. Cristo oró por mí. Hubo alguien que oró por mí. Todos los que somos hijos de Dios, en última instancia, nuestro Cristo oró por nosotros. Porque sin Él no podemos ser aceptos ante el Padre. Hermanos, esto es un trabajo que tenemos que hacer para con otros. Cuando vemos a nuestros propios hijos, cuando vemos a nuestros familiares, cuando vemos a nuestros amigos, cuando tenemos esos contactos, deberíamos estar perseverando en oración por ellos todos los días. Algunos de ustedes, hermanos, oran a diario por su cónyuge incrédulo. Tenemos amigos, tenemos compañeros incrédulos. Cuando personas nos visitan en la iglesia, deberíamos estar orando por su salvación. Hermanos, vivimos en un barrio, en una ciudad que necesita la intercesión para que Dios tenga misericordia y salve a su pueblo. Así que, hermanos, ya vimos que podemos interceder por ellos basados en quién es Dios, humildemente orando y que Él haga su voluntad. Pero como hijos, también oramos con confianza, con insistencia, no porque vamos a forzar a Dios para salvar a los incrédulos, no, hermanos, sino porque el Señor nos manda que hagamos así. Yo sé que es difícil, hermanos, perseverar en oración en general, y a veces es difícil seguir orando por los incrédulos, los mismos, por años, y no ver ningún resultado. Hermanos, posiblemente nosotros tengamos la bendición de orar por nuestros presidentes por muchísimos años y posiblemente no vamos a ver ni un fruto. Pero lo vamos a seguir haciendo, porque el Señor nos ha mandado. Y lo vamos a hacer con gracia, porque lo hacemos para el Señor. Y hermanos, y así tenemos que perseverar. De hecho, a veces parece que están más duros que quieren escuchar menos. No importa, tú sigue orando, tú sigue intercediendo ante Dios por ellos. Nunca dejes de hacerlo, porque Dios escucha la oración de su pueblo y la usa para cumplir su santa voluntad. Entonces, intercedemos por otros debido a quién es Dios y quiénes somos nosotros. Y lo hacemos con perseverancia e insistencia, pero finalmente, y bien corto, intercedemos por otros y después, hermanos, ¿sabes qué hacemos? Descansamos en Dios. Este punto, hermanos, no contradice lo que apenas dije. Sí, tenemos que perseverar, seguimos orando al Señor, seguimos insistiendo, pero en el momento, hermanos, cuando dejamos de orar, tenemos que confiar que Él va a hacer todo de manera perfecta. Y después, ¿sabes qué hacemos? Regresamos a interceder por las personas. Y otra vez, terminando la oración, descansas y dejas todo en la mano de Dios. Y después, ¿qué haces? Vuelves a orar. Y luego, ¿qué haces? Descansas y lo dejas en la mano de Dios. Y así es el proceso. ¿Dónde lo vemos? Vaya conmigo, por favor, el versículo 33 de Génesis 18. Estamos ahí en la historia de lo que sucedió con Sodoma y Gomorra y cómo Abraham intercedió. Miren, dice el versículo 33 de Génesis 18: y Jehová se fue luego que acabó de hablar con Abraham. ¿Y qué hizo Abraham? Se quedó picado. No. Dice, y Abraham volvió a su lugar. Hermanos, a ver, acuérdense la narración. Abraham había intercedido por esta situación específica, había insistido con Dios, y después, ¿qué dice el texto? Que Jehová se fue y que Abraham volvió a su lugar. Abraham regresó a su vida, no quedó en ese lugar con Dios, preocupado, pensando en lo que iba a pasar, ¿qué será? ¿Qué sucederá? No. Abraham creyó lo que
creyó lo que el Señor le permitió hacer, orar. Pregunta, hermanos, ¿Abraham dejó de orar, dejó de interceder por Lot? Estoy seguro, hermanos, que en las próximas horas Abraham siguió orando, pero el punto en este versículo es que él dejó la respuesta en la mano de Dios. Entonces, no estoy hablando, hermanos, de orar alguna vez y después dejar de orar y no pedir más y decir que estás descansando en Dios y por eso no oras más. Hermanos, no hagas eso, porque en los evangelios vemos que Cristo nos dice, ¿qué cosa? La insistencia en la oración. Entonces no tomes este texto y seas más piadoso que Cristo y digas, no, espérate. Aquí en mi aplicación veo claramente que Abraham una vez oró y dejó de orar por eso, porque ahora él confiaba en el Señor y ya no oró más por eso. Mi querido hermano, si usted quiere interpretarlo así, interprétalo así. Ahora después entienda por qué no hay respuesta a su oración. Hermanos, este pasaje, a la luz de la mayor luz que es Cristo, lo que entonces nos está diciendo en este pasaje es que sí, Abraham oró con insistencia como Cristo nos enseña, pero después descansa en el Señor. Y después en otro momento vuelve a orar con insistencia, pero después ¿qué hace? Descansa en el Señor. Hermanos, no estoy hablando entonces de orar una vez y ya, porque no, estoy descansando en el Señor. No, estoy hablando de lo que haces en el día después de haber intercedido por alguien. ¿Qué haces? Después que oras en la mañana, ¿qué haces? Te vistes un día lunes, ¿sí? Y te vas a GC a trabajar, feliz, el mejor lugar del mundo. Ahora, pero, ¿y tú qué haces, Yargelis? Te vas a estudiar, feliz. El resto, ¿qué hacemos? Trabajamos, felices. Pero lo que le quiero decir es que tú intercedes y luego ¿qué haces? Haces tu vida. Estudias, trabajas, haces lo que normalmente haces. Y claro, si Dios trae a la persona a tu mente durante el día, por supuesto, sigue orando en tu mente. Pero hermano, no pases toda tu vida con tu interior tan revuelto por el problema de la persona por quien intercediste. Hermano, descansa en el Señor. Descansa mientras perseveras en oración. Descansa mientras vives tu vida. Esto es lo que tenemos que hacer cuando intercedemos por otros cristianos. Espero, hermanos, que no me malentiendan. No estoy diciendo que decimos que vamos a orar por otros, lo hacemos una vez y después ya y ya estamos descansando. No. Estoy hablando de una perseverancia, insistencia en la oración, en la intercesión, como ya vimos, pero con una actitud de descanso y confianza en Dios. Oras por tu hermano en Cristo que está sufriendo, o que está luchando con cierto pecado, o que oras por su urgencia, oras muchas veces y por muchos días, amén por eso, pero también estás viviendo tu vida, también estás haciendo tú otras cosas, pensando en otras cosas, orando por otras cosas también. ¿Sabes por qué? Porque confías en el Señor y descansas en el Señor, de que Él te escucha en verdad y te responde. Y esto es también lo que tenemos que hacer cuando intercedemos por los incrédulos, hermanos. Esto puede ser más difícil también, precisamente porque sentimos fuertemente la carga por sus almas. O deberíamos sentir eso, ¿no es cierto? Y hermanos, veremos en los próximos domingos que sembramos la semilla y después dormimos. Descansamos en la persona del Señor y en la obra del Señor. Y otra vez, para que no haya malentendido, hermanos, hay noches, y espero que esto le pase a todos, si no estamos mal, pero hay noches cuando el Señor te despierta pensando en esa persona incrédula. ¿Y qué haces? Deberías orar. No, hermano, no, usted no entiende, es el dueño de casa. Ora por él. Ora por él. Deberías tomar esto como de Dios y perder algo de sueño a lo mejor. Porque posiblemente el Señor te está indicando que tienes que orar por esa persona en ese momento. No hay ninguna duda, hermano, de que el Espíritu Santo también obra de esa manera.
Y sin duda estás haciendo la voluntad de Dios porque estás orando. Pero no vives todos los días deprimido porque tal familiar no es cristiano. No vives con miedo constante pensando que si en algún momento haces otra cosa y no oras, pues la persona va a morir sin Cristo. No, tranquilízate. Intercede, confía en el Señor, intercede. Pero después descansa en un Dios soberano, un Dios bueno, un Dios justo, que va a hacer lo que quiere y lo va a hacer perfectamente. Amén. Permítanme, hermanos, darles unas aplicaciones de este texto. Quiero terminar, hermanos, este ejemplo con el mejor ejemplo, con el mayor ejemplo posible. El ejemplo perfecto, el ejemplo de Cristo. Y ese ejemplo lo encontramos en Juan capítulo 17. Si quiere, vaya encontrándolo en su Biblia. Aquí encontramos la oración del sumo sacerdote Cristo. Búsquelo, por favor. En este capítulo vemos a Cristo intercediendo por nosotros antes de ir a su muerte. Mire lo que dice el versículo 6. Juan 17, 6. Dice el texto: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Vaya al versículo 9. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Ahora, Cristo estaba rogando por sus hijos, sus discípulos en ese momento, pero también para nosotros está orando, como leemos en el versículo 20, dice el texto: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno. Hermanos, Cristo está rogando por ti. En estos momentos, antes de su muerte, está rogando por ti. En estos momentos, antes de morir, está intercediendo por ti. Hermanos, no estaba tan enfocado en lo que él iba a sufrir y que no tenía tiempo ni para ti ni para mí, no. Hermanos, él estaba enfocado en orar por ti. Ahora, la pregunta es esta: ¿Cristo ha dejado de hacerlo? Cuando vamos al libro de Hebreos, en el capítulo 7, versículo 25, vemos que el escritor dice que Cristo vive siempre intercediendo por nosotros. Hermanos, aquí Cristo intercedía por nosotros basado en el carácter de Dios. Él oraba basado en el carácter de Dios. Dice, mire el versículo 26, 21 al 26. Dice Juan 17, 21 al 26. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Hermanos, Cristo, siendo Dios mismo, estaba intercediendo en glorificar a Dios su Padre. Hermanos, Él oraba basado en el carácter de Dios. Él oraba basándose en la gloria de Dios. Hermanos, ese es el ejemplo que el Señor nos da. Fíjense que Cristo no oró aquí basándose en la debilidad de los apóstoles. Hermanos, vemos a Cristo que no ora basándose en la necesidad de su pueblo, sino que su oración se basó en la gloria de Dios. Por tanto, hermanos, nosotros también tenemos que aprender a orar así. Cristo no solo oró brevemente, sino que aquí vemos una oración extendida y repetitiva. Hermanos, por favor, léanlo cuando tengan tiempo, ahora que regresen a casa.
Y verán que Cristo ora por lo mismo, por nosotros, pero lo hace varias veces y de varias maneras. Y claro que entendemos que esto no es el único lugar cuando intercedió por sus discípulos. Lo hizo por Pedro de manera específica para que su fe no faltara. Y como dije, la Biblia dice que ahora está a la diestra del Padre, ejerciendo un ministerio de intercesión constante y sin cesar para nosotros su pueblo, mientras esperamos su segunda gloriosa venida. Pero hermanos, y después de orar aquí, Cristo descansó en la voluntad de su Padre. Miren lo que dice el versículo 18, el capítulo 18, verso 1. Miren lo que dice. Capítulo 18, verso 1. Dice, habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos. Como ven, hermanos, Cristo terminó de orar y se fue para enfrentar la muerte. Sabía que su Padre lo había escuchado y que iba a responder. Ya. Oró y dejó las cosas en las manos de su Padre. Hermanos, así es como nosotros también tenemos que terminar de orar. Ese es el gran ejemplo que tenemos, hermanos, en la intercesión. Así que te pregunto, ¿tú eres parte de ese grupo para quienes Cristo oró y para quienes Cristo sufrió y murió? Amigo y amiga que estás aquí, escucha. Cristo en este texto estaba intercediendo por ti. Si es así, pues tienes mucha confianza en Él. Estaba pensando en ti justo antes de su muerte. Así que te pregunto, hermano, ¿crees que te va a olvidar ahora? El Señor, hermanos, no nos olvida. No lo ha hecho ni puede hacerlo. Tu Salvador, tu sumo sacerdote, tu mediador, hermano, está intercediendo por ti siempre. Así que mi querido hermano, cobra ánimo. Hijo de Dios, cobra ánimo. Aprende el ejemplo de Cristo para ser un intercesor como Cristo. Pero cobra ánimo, Él está orando por ti. Él te escucha porque su sangre fue derramada por ti. Pero si no has creído en Cristo, si no has buscado a Él en arrepentimiento y fe para ser salvo, todavía te encuentras fuera del rebaño, todavía te encuentras fuera del pueblo de Dios, todavía te encuentras fuera de por quien Cristo oró. No es estar fuera o dentro de una iglesia local, por cierto, quiero aclararlo. Es estar fuera de Dios y su salvación en Cristo. Y mi querido amigo y amiga, entonces hoy es el día de salvación para ti. Porque la intercesión de Cristo es efectiva, aunque Él haya orado hace 2000 años atrás. Si Él oró por ti, entonces podemos estar seguros que Él va a salvarte. Pero ¿sabes cómo lo visibilizas eso? Poniendo tu fe en Jesucristo, viniendo a Él. Viniendo a Jesucristo, el Hijo de Dios que murió en la cruz por tus pecados. Ahora tal vez estás convenciendo tu espíritu, estás revelándote tu pecado y tu necesidad de arrepentimiento de tu ser y te llama a que te entregues a Cristo. Así que, amigo y amiga, confía en la muerte de Cristo, que en su muerte Él pagó completamente la deuda de tu pecado. Confía en que la muerte de Cristo, en esa muerte ha salvado tu alma. Así que pon tu alma en dependencia completa de la obra de Cristo, de lo que Él hizo en la cruz. Así que mi querido amigo y amiga, ven a Cristo hoy para que tú tengas la maravillosa salvación. Hermanos queridos, finalizamos este tiempo de predicación. Hermanos, vivimos entre enemigos. Y escúchame, Dios nos manda a ser familias, a no tener miedo y casarnos, a tener muchos hijos. Dios nos manda a interceder por la sociedad donde estamos. Pero ¿cómo intercedemos por esta sociedad? Así, escúchame, buscando prosperar el lugar donde vivimos, buscando la paz en nuestra sociedad, buscando contribuir donde estamos, pero haciéndolo dependiendo y entregándonos al Señor
como vimos en la primera predicación hace 2 domingos. Pero no olvidemos de que si bien lo que acabo de decir es la voluntad de Dios, recordemos que es la voluntad de Dios mientras tanto que estamos aquí, bajo la providencia de Dios. Es lo que tenemos que hacer bajo la providencia de Dios en este tiempo. Hermanos, debemos prosperar nuestra sociedad con nuestros hijos, educándoles en el temor de Dios y dándoles educación para que enriquezcan la ciudad. Debemos trabajar y ser dadivosos, invirtiendo y consumiendo en nuestra sociedad. Pero no es nuestro enfoque en este lugar, porque estamos viviendo entre enemigos y nuestra residencia no es aquí. Nuestra residencia son los nuevos cielos y la tierra nueva. Por tanto, nuestra contribución aquí, no nos enamoremos de las cosas aquí, porque nuestra mirada es en el cielo donde está nuestro Cristo. Por lo tanto, como vimos en el domingo pasado, si hemos puesto nuestro enfoque en la tierra como lo hizo Abraham en su momento cuando fue a Egipto, hagamos como él cuando se arrepintió. Él volvió a la tierra prometida. Hermanos, arrepintámonos y volvámonos a Dios. Hermanos, cuidémonos de las tentaciones materiales. Decidamos vivir diariamente por la fe y no por vista como hizo Abraham, y pongamos nuestra confianza en las promesas de Dios. Hermanos, vivimos como extranjeros y peregrinos en este mundo y vivimos entre enemigos. Por tanto, ¿saben qué tenemos que hacer? Interceder por ellos. Hermanos, como iglesia, que nos esforcemos a orar, pero no solamente orar en general, sino interceder por otros. Deberíamos interceder ante Dios por nuestros hermanos en Cristo, así como por los incrédulos. Basamos la intercesión en el carácter de Dios con humildad, pero también perseveramos e insistimos con confianza. Oramos intercediendo, hermanos, para que el Señor salve a mucha gente. Y después descansamos. Hermanos, que Dios nos haga una iglesia evangelizadora, una iglesia misionera. Y que esto se hace así, predicando la palabra de Dios y orando. Que el Señor haga de esta iglesia, hermanos, una iglesia que ore más, que interceda por otros, por creyentes y por incrédulos. Como conclusión, hermanos, los cristianos deberían interceder ante Dios por otras personas, por sus hermanos en Cristo, así como por los incrédulos. Amén. Vamos a orar al Señor. Damos gracias al Señor por este tiempo.